Muy buenas noches a todas y todos. Hoy día, martes 9 de mayo, estamos empezando una serie de eventos pedagógicos eh, en la perspectiva de la preparación de nuestro primer Congreso Pedagógico Internacional. Y por eso que consideramos importante la participación del tema sumamente trascendental. Miren, en el año 1990 se declara la crisis de la educación mundial y como motivo de esa crisis planteaban dos razones, entre comillas. Una razón, los bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes y la otra razón era de que la excesiva la centralidad. Y como alternativa a la centralidad, plantearon la descentralización que en nuestro país inició en el 2012 y que está concluyendo prácticamente con una resolución ministerial 150, donde indican traspasar educación a la Municipalidad de Lima. Y obviamente, como paso seguido, como alternativa a ese proceso de descentralización, dicen los acuerdos en Comtién en 1990, un evento convocado por la UNESCO, planteaban dos alternativas. Una alternativa, la municipalización, por el cual nosotros rechazamos como organización sindical, y la otra alternativa es prácticamente la privatización de la educación. Y en ese sentido, nosotros estamos muy preocupados. Sin embargo, tenemos que hacer un diagnóstico de el abandono de la educación, que dicho sea de paso, en nuestro país se declaró la crisis de la educación en los años 2000 y se acordó desde ahí incrementar el presupuesto a 0,25% al año. Lastimosamente, hasta ahora estamos en 4,1%. Sin embargo, estamos en una situación sumamente preocupante. En infraestructura tenemos más de 153 mil millones de déficit, el 50% de instituciones educativas deben ser demolidas, el 60% de instituciones educativas no tienen servicios básicos, el 29% de instituciones educativas no tiene electricidad, pese que en la tercera revolución industrial, como todos ustedes saben, prácticamente se inventó la electricidad. Estamos a la cuarta revolución industrial y lastimosamente es muy penoso que por culpa del abandono del Estado a la educación exista todavía el 29% de instituciones educativas sin electricidad, el 40% sin agua y el 41% sin desagüe. Tenemos el 79% de instituciones públicas que no cuentan con Internet y, en fin, esta es parte de las características y el abandono de la educación por parte de los gobiernos neoliberales que han venido aplicando una serie de reformas que se han convertido prácticamente en contrarreformas. Nosotros, el SUTEP, eh, eh, apoyamos, estamos a favor de la escuela pública, el cual lo defendemos y defenderemos, que para nosotros es un modelo educativo ajeno al destino del dinero, que haga suyo los grandes ideales de libertad, de igualdad, de fraternidad, en una aspiración constante a ese bien común, teniendo como referencia definitivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos para todas las personas, condición esencial que consideramos para el proceso de aprendizaje para toda la vida. Consideramos nosotros que este modelo de escuela pública es el único modelo defendible frente a todos los modelos elitistas y clasistas que buscan privilegios para las grandes minorías que quieren enriquecerse a costa de todo. En este escenario y en esta coyuntura es que definitivamente se presenta un proyecto de ley número 2951, que presentado el año pasado por un congresista, y situación que preocupa al Magisterio Nacional, teniendo en cuenta que estos voucher educativo definitivamente consideramos en todos los países que se ha aplicado, ha fracasado. Y qué mejor
contar con una experiencia viviente de nuestro compañero Eduardo González Navarro. Él es vicepresidente del Colegio de Profesores de Chile. Además es profesor de historia y docente de la carrera de pedagogía en historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Y por lo cual vamos a tener ese gran honor de presentarlo, teniendo en cuenta además que va a tener una ponencia importante para describir los hechos suscitados producto de esta imposición en Chile, y luego cada participante desde el FEI del glorioso SUTEP obviamente nos estará entregando sus inquietudes, sus interrogantes, y en ese sentido, en una segunda fase, haremos las interrogantes que cada uno de ustedes nos hacen llegar, y nuestro compañero y gran amigo Eduardo, desde Chile, obviamente estará dando respuesta. Entonces, compañeras y compañeros, y compañero Eduardo, bienvenido a esta nueva forma de trabajo del glorioso histórico SUTEP. Agradecemos tu participación y bueno, te damos los micrófonos correspondientes para tu ponencia. Muchas gracias, estimado Alfredo. Un gusto saludarte a la distancia. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que como organización, como SUTEP, me han brindado en tanto dirigente del magisterio chileno. Había tenido la posibilidad también de compartir con ustedes a través precisamente de Alfredo en otras instancias de discusión, y que hoy día nos convoca un tema tan relevante que es precisamente una de las políticas de financiamiento, ¿no?, que han promovido, en este caso en particular en Chile, un financiamiento tipo voucher, ¿no? Y que entiendo que ustedes, lo conversamos anteriormente con Alfredo, están adentrándose a este escenario de discusión, que es una discusión que sobrepasa, digamos, las miradas propias sectoriales del profesorado, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino que es, digamos, un tema que deben vincular, por cierto, al conjunto de la sociedad, en este caso peruana, al conjunto de los estudiantes, al conjunto de las familias. Bueno, en ese marco general yo tengo una presentación que, como bien señalaba Alfredo, no va a durar más de 30 minutos, y posteriormente vamos a abrir un espacio de conversación, ¿no? Lo primero que quiero señalar es que, bueno, le puse como un título súper claro a la presentación, dice Chile, voucher, un financiamiento neoliberal para el sistema escolar. Y quiero comenzar con esa afirmación que quizás es un poco obvia, pero que es importante poder explicitarla, que es importante poder fundamentarla, en el sentido de que cuando hablamos de un financiamiento tipo voucher, esa simple afirmación no es azarosa, no es causal, sino que responde a un tipo de modelo de financiamiento que es coherente, que es consecuente con el entendimiento de la educación bajo una lógica de mercado, bajo una lógica neoliberal. Quiere decir esto que si nosotros defendemos que la educación sea un derecho humano fundamental, la aplicación concreta en que los estados financian esa afirmación de que la educación sea un derecho fundamental es antagónica con la existencia del voucher. Entonces no hay punto intermedio, ¿no? El voucher es la política de financiamiento de una lógica neoliberal. Y por tanto, desde ese punto de vista hay que denunciarla propiamente tal. Entonces, bueno, dicho esta afirmación general, yo hoy día quiero básicamente desarrollar dos objetivos. Primero, muy brevemente, explicar el origen y el funcionamiento del voucher en el caso del sistema escolar chileno. Creo que entregar algunas pistas sobre el contexto y sobre cómo hoy día se operacionaliza el sistema del voucher en Chile les podría a ustedes también compartir, digamos, o entregar algunos elementos para poder hacer los análisis pertinentes a su realidad. Y segundo, sobre todo, sistematizar la evaluación crítica desde la evidencia científica, ¿no? En el caso de Chile hay muchos estudios que se han realizado tanto a nivel nacional como internacional, por organismos internacionales,
que ya han evaluado el impacto del voucher. Bueno, ¿qué genera el voucher en el sistema escolar? Genera mejora en la educación, genera mayor calidad, genera mayores condiciones de igualdad. ¿Qué dice la investigación científica? Ese es un segundo punto que yo quiero compartir con ustedes en relación a lo que ha ocurrido en el caso chileno. Para efectos de la presentación, la voy a estructurar en torno a 4 ejes temáticos. Primero, el contexto y origen del voucher, que les señalaba anteriormente. Segundo, el marco normativo, que acá en Chile regula el voucher. Tercero, cuál es el objetivo o qué concreta el voucher en el sistema escolar. Y cuarto, las consecuencias propiamente tal que se generan en el sistema escolar. Bueno, dicho eso, voy al primer punto entonces del contexto. Es importante señalar y compartirles con ustedes, quizás ya lo saben, pero el voucher en Chile se explica su origen y su implementación únicamente en el contexto de una dictadura militar. La política del voucher en Chile no se desarrollan, no se crean y no se implementan en regímenes políticos democráticos. Chile, después del golpe de Estado del año 73, sufre una dictadura durante 17 años, la dictadura de Augusto Pinochet, y en ese contexto de la dictadura militar se refunda todo el proyecto de desarrollo nacional que teníamos en el país. Se genera una reestructuración muy, muy profunda, radical de la sociedad chilena, y dentro de ese proceso de transformación también estaba, por cierto, el sistema educativo, la concepción de la educación en general. Eso ha hecho que hoy día, por ejemplo, se habla acá en Chile de que ese proceso de ruptura de la dictadura generó que la educación pasara de una concepción de una idea republicana, de formar ciudadanos, que tengan derechos, etcétera, se pasó a una concepción de la educación neoliberal. Y son dos enfoques totalmente distintos, ¿ya? Entonces, en esa búsqueda de transformar radicalmente la educación, el país, digamos, el sistema de desarrollo nacional, se transforma también el sistema educativo, y uno, entre muchos otros aspectos que se transforman durante la dictadura militar, fue precisamente la forma en que se financiaba la educación, puesto que hasta ese momento habían sistemas de financiamiento que básicamente eran vía presupuesto estable, fijo, a través de las asignaciones del presupuesto de la nación al sistema de educación pública. Y eso es lo que se va a transformar. Ustedes comprenderán que en el contexto de una dictadura militar no existía oposición posible. Recién en el año 85, 86 son las grandes movilizaciones que desarrolla el pueblo chileno para poner fin a la dictadura militar, y estas medidas se implementan en el año 80, 81 fundamentalmente. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de la dictadura? Bueno, cambiar radicalmente y crear algo que se denomina, ¿cierto?, un sistema de elección, un sistema educativo estructurado bajo la lógica de la elección libre. Ese es el contexto entonces que va a estructurar en términos generales el sistema del voucher en Chile. Si uno quisiera esquematizar un poquito cómo funciona, cómo se operacionaliza, digamos, esta gran transformación, yo acá hice un esquema que quizá les puede ayudar, y me puede ayudar a mí, por cierto, a poder ejemplificar la idea, ¿no? El sistema de libre elección que se crea en los años 80 y que existe hasta el día de hoy, y eso es importante, hasta el día de hoy de manera intacta, porque los gobiernos de la postdictadura no han modificado este sistema, a pesar que se creó en dictadura, este sistema sigue absolutamente vigente. Tenemos que el Estado lo que hace es financiar la educación. Y esa afirmación es importante porque en la Constitución chilena se habla que el Estado financia, y por tanto el Estado no presta directamente servicio educativo, sino que la obligación constitucional en nuestro caso está en que el Estado debe financiar un sistema educativo, y que ese financiamiento no puede distinguir entre la escuela pública y la escuela privada. Es un primer elemento que es central, que es lo que se denomina como la igualdad de trato. Entonces se establece un principio en torno a esta idea de que la escuela pública y la escuela privada debe ser financiada de la misma manera, ¿cierto?, por parte del Estado.
Pero ¿por qué el Estado debe financiar de la misma manera, digamos, estos dos tipos de escuelas a través de la opción que se hace, que es el voucher? El voucher no está en la Constitución del 80 en Chile, sino que va a estar creado a través de una ley en particular. En este punto creo que hay un elemento en contacto con la realidad de ustedes, ¿no? Es una ley la que busca fijar el tipo de financiamiento posible. Y es lo que ocurre también acá en Chile. Bueno, fundamentalmente el voucher lo que hace posible en este esquema es que las familias, ¿cierto?, puedan hacer la elección, bajo esta teoría, libremente con respecto a si sus hijos, sus hijas van a estudiar en una escuela pública de propiedad del Estado o bien van a ir a una escuela privada, ¿sí? Entonces el Estado bajo esta lógica dice, yo no voy a discriminar a una familia que quiera llevar a sus hijos a una escuela privada y que esa familia no tiene dinero para pagar. Entonces el Estado bajo esta lógica dice, la familia podrá llevar a un estudiante a una escuela privada y yo como Estado voy a financiar esa elección que hace la familia, ¿no? Un poco esa es la lógica. En el caso chileno, el Estado cuando entrega el financiamiento a través del voucher, no le entrega el voucher a la familia directamente, no le entrega un papel a la familia para que la familia lo canjee después en la escuela. Lo que hace es que teóricamente cada estudiante tiene un valor, ¿sí? Ese valor, que es el voucher, una vez que la familia escoge la educación, el Estado financia a la escuela según la cantidad de estudiantes que tiene matriculados. Esa es la lógica central. Entonces el Estado financia a la escuela según la cantidad de estudiantes matriculados porque cada estudiante es una unidad económica. Y eso hace posible, por tanto, que el Estado garantice, bajo esta lógica, la elección que tienen las familias. En el caso chileno, este proceso implicó la creación de escuelas privadas. Cuando digo escuelas privadas, son de propiedad privada, son personas naturales que son dueños de colegios, ¿cierto?, que reciben para su funcionamiento un aporte público que se lo da el Estado y es lo que se conoce como escuelas particulares subvencionadas. Este tipo de escuelas particulares subvencionadas, que en Estados Unidos son conocidas como las escuelas charter, no existían en Chile hasta la década de los 80. Es decir, habíamos tenido más de 100 años de historia republicana y nunca en el país había existido una escuela particular subvencionada, sino que su creación se debe única y exclusivamente como efecto del incentivo del voucher. Entonces el voucher va a generar procesos de privatización de escuelas, ¿no? Entonces este es como el esquema muy general que como opera acá el sistema y que tiene, por cierto, una intencionalidad de crear competencia entre las escuelas, porque lo que hacen las escuelas es tratar de competir para lograr la mayor cantidad de estudiantes que se matriculen, que estudien en esa escuela en desmedro de otra. Entonces estas escuelas compiten porque mientras más familias eligen la escuela pública o la escuela particular subvencionada, el Estado financia mayoritariamente a esa escuela. Entonces se genera una lógica de competencia. Entonces el voucher en el caso chileno lo que hace es establecer el principio de la demanda por educación, es decir, lo que las familias van a querer, la demanda por educación como el criterio de la asignación de los recursos que el Estado le da a las escuelas. Entonces el Estado va a entregar recursos según la demanda que tenga por parte de las familias con sus hijos, sus hijas que se matriculan en esa escuela. ¿Sí? Ese es un elemento central. Ahora, ¿cómo se va a hacer el cálculo? Fundamentalmente siguiendo el principio que yo les señalaba anteriormente, según la cantidad de estudiantes matriculados y según la asistencia de esos estudiantes de carácter mensual. Entonces no basta la matrícula como voucher en general, ¿cierto? Sino que el segundo criterio es que los estudiantes asistan regularmente a clases. Si los estudiantes no asisten regularmente a sus clases, a las escuelas, el valor del voucher puede disminuir mes a mes, ¿sí?
Entonces esto ha generado una dificultad que yo le adelanto que acá como un elemento muy crítico, porque si ustedes se fijan, el sistema del voucher opera con yo diría, irracionalidad económica, porque mientras los gastos de la escuela son permanentes, porque yo tengo que financiar el sueldo de los profesores y las profesoras, el sueldo, ¿cierto?, de los demás trabajadores que están en la escuela, debo financiar los materiales pedagógicos para hacer clases, etcétera, son gastos permanentes, ¿sí? Sin embargo, el ingreso que tiene la escuela no es permanente, porque ese ingreso va a variar según la matrícula y va a variar según la asistencia de los estudiantes a clase. Entonces, tenemos costos fijos y sin embargo los ingresos van a variar y eso va generando procesos de financiamiento. Bueno, en concreto, ¿qué va a operacionalizar? ¿Qué concreta el voucher en Chile? Primero, teóricamente, bajo esta concepción, lo que hace es permitir la elección de las familias en el mercado. Ese es un principio central que ellos defienden, ¿no? Ellos dicen, esto permite que las familias tengan una libre elección educativa. Entonces, la primera pregunta que uno se puede plantear, bueno, ¿existe la elección de las familias fuera de la privatización? ¿O la elección escolar solamente es posible en un mercado privatizado? Nosotros hemos señalado claramente que la elección sí es posible fuera de la privatización. Entonces, elección no es igual a privatización. Entonces, es una mentira, es una farsa de los neoliberales que plantean que la elección de las familias solamente es posible cuando hay privatización a través del voucher. Eso es absolutamente falso, lo podemos conversar un poquito después, ¿no? Pero es importante porque es un elemento que ellos refuerzan. Segundo, el voucher hace posible la competencia entre las escuelas. La competencia entre las escuelas a través de un incentivo económico. Las escuelas compiten para poder captar más estudiantes, porque obtener más estudiantes es poder tener mayor financiamiento para la escuela. Entonces, la competencia se establece como un principio rector del sistema y que, bajo esta concepción teórica, la competencia entre las escuelas va a generar mejora escolar. Es decir, ¿cómo mejoramos la calidad de la educación? Que era uno de los planteamientos que en la introducción nos hacía Alfredo. Bajo esta lógica es a través de la competencia. Si las escuelas compiten, la escuela que es mejor va a tener mejores estudiantes, por tanto va a tener mayor demanda, va a tener mayor financiamiento. La escuela que no es buena, la escuela que es deficiente, no va a tener estudiantes y por tanto va a cerrar. Y si esa escuela tiene que cerrar, es bueno que cierre, dicen los neoliberales, porque no es una escuela de calidad. Ese es un segundo principio que ellos defienden con mucha fuerza, ¿no? Y tercero, que ellos plantean la idea de que el voucher hace posible también la incorporación del privado como oferente en el sistema educativo. Es decir, el Estado es incapaz de crear nuevas escuelas, necesitamos dar mayor cobertura y por tanto, como el Estado no puede crear más escuelas, lo que hace es que se abre la posibilidad de que sean privados los que se ofrecen la oferta y los estudiantes pueden estudiar. Entonces implica procesos, digamos, de incorporación sistemática permanente, deliberada, de que el sector privado ingrese, ¿cierto?, a ofrecer el servicio educativo a riesgo de que el sector privado no asume mayores costos porque ese sector privado va a ser financiado a través de los vouchers, es decir, con fondos públicos, ¿sí? Entonces eso concreta, o esos son los objetivos fundamentales del voucher. Ahora bien, para ir cerrando esta primera etapa, ¿no?, más general, entonces la subvención tenemos que es un elemento configurador de la actividad económica. El voucher está en el corazón de la actividad económica en el plano educativo de la concepción de mercado. ¿Por qué? Porque el Estado fomenta esa actividad económica, ¿cierto?, a través de la entrega de estos subsidios que permiten la competencia para asignar la competencia para asignar recursos y que por tanto esa competencia, como señalaba anteriormente, permite la mejora de la calidad. Entonces aquí tenemos que identificar que a la base hay dos argumentos que son centrales por parte de los privatizadores, ¿no? Primero, que a juicio de ellos el voucher va a permitir resolver el problema de cobertura. Se amplía la oferta. Se amplía la oferta de manera rápida, efectiva. Segundo, nos van a decir que vamos a mejorar la calidad de la educación porque es deficiente. Y el gran caballito de batalla es que en términos discursivos
plantean los neoliberales es que en realidad esto es un gran beneficio para las familias porque las familias van a poder elegir. Entonces ponen frente a sus intereses a las familias y como que toda esta política beneficiara directamente a las familias a la hora de ejercer sus libertades. Entonces no van a hablar de sus intereses, sino que van a hablar de los intereses de las familias que pueden elegir. Bueno, cierro ese primer punto que tiene que ver con el primer gran objetivo que yo les señalé sobre, bueno, contextualicemos un poquito el voucher en Chile, de dónde viene y cómo funciona. Y ahora quiero abordar el segundo objetivo de la presentación, que dice relación con los efectos de la política del voucher. O sea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué ha ocurrido en concreto en el caso chileno con la implementación de estas medidas? Hay 4 consecuencias concretas que son muy claras. Primero, las políticas del voucher lo que generan, y está comprobado, es privatización de la educación, ¿sí? Esa privatización de la educación implica que la provisión, es decir, quien presta el servicio educativo, va a ser crecientemente el sector privado y se va a reducir el sector público. Entonces, el voucher es sinónimo de privatización de la educación, es sinónimo de reducción de la escuela pública, es sinónimo de ampliación de la escuela privada. Posteriormente voy a respaldar estas afirmaciones en datos concretos, en evidencia que tengo que les quiero compartir. El segundo efecto es que el voucher genera lo que acá en Chile se ha denominado la guetificación de la educación. Cuando hablamos de guetificación estamos pensando precisamente en el concepto de los guetos que el sistema nazi creó en el marco de la Segunda Guerra Mundial y que agrupaba determinada población, ¿no? Los judíos estaban en determinados guetos, es decir, la guetificación refiere a la idea de la segregación, divide a la población de la sociedad civil, divide a nuestros estudiantes en grupos distintos. El voucher genera eso, genera segregación escolar, lo voy a explicar. Está documentado en el caso de Chile. Chile es uno de los países con mayor segregación escolar del mundo y eso es efecto del voucher. Es decir, si nosotros pensamos que la educación debe integrar, debe ser inclusiva, donde existe una diversidad, donde nuestros estudiantes compartan distintas visiones de vida, lo que hace el voucher es precisamente todo lo contrario. Tercero, genera una crisis de la calidad de la educación. Entonces, el planteamiento que ellos siempre defienden en realidad es un planteamiento muy doctrinario, muy abstracto, porque cuando uno analiza la evidencia científica, los datos, el voucher no genera mayor calidad de la educación, no lo genera, y eso tenemos que tener absolutamente claro. En Chile tenemos 40 años de este sistema y no ha generado mayor calidad de la educación. Y el cuarto efecto es que el voucher genera procesos de enriquecimiento personal, que son los dueños de los colegios privados, precisamente con fondos públicos, con fondos de todos los compatriotas. En el caso chileno, todos nosotros financiamos con impuestos al Estado y el Estado le pasa plata a esos privados y esos privados se enriquecen con todos nuestros fondos. Entonces son los cuatro efectos: privatización, guetificación o segregación, crisis de la calidad y enriquecimiento. Voy a respaldar cada una de estas afirmaciones con algunos estudios que seleccioné para esta conversación. Sobre la privatización de la educación. Yo ya les señalaba que estas políticas en Chile comienzan en la década de los 80, en plena dictadura militar. La dictadura en Chile termina en el año 90 y por tanto desde 1990 hasta la actualidad están los famosos gobiernos post-dictatoriales o los gobiernos democráticos, como algunos los denominan, ¿no? En el año 81, el sistema educativo chileno concentraba el 78% de su matrícula era exclusivamente pública. Y las escuelas que fueron creadas en el contexto de la dictadura militar, que son escuelas privadas que reciben el voucher, ¿sí? Porque antes se financiaban solas, no tenían financiamiento público, son escuelas particulares subvencionadas que reciben el voucher. Cuando comienzan a aparecer en el 81, solamente tienen el 15% de la matrícula. Si esa tendencia la proyectamos al 2012, las escuelas particulares que reciben voucher concentran la mayor cantidad de estudiantes. Pasaron del 15% al 2012 al 55%. Las escuelas públicas en Chile pasaron del 78% al 37%.
Hoy la matrícula pública en Chile, acá el gráfico dice 2012, pero si este gráfico lo proyectamos al 2023, la matrícula pública del sistema escolar chileno es del 33%. Toda la matrícula pública, que son aproximadamente poco más de 3 millones de estudiantes chilenos, el 33% está en escuelas públicas. La mayoría de los estudiantes están en escuelas particulares que reciben voucher, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros denominamos la privatización de la educación, que es un fenómeno que nunca había ocurrido en la historia del sistema educativo republicano de nuestro país. Solo se explica por la lógica del voucher y la privatización. Entonces, el voucher genera aquello, ¿no? Si analizamos ese mismo dato ahora, considerando las fechas de la postdictadura, ¿no? Yo le decía que del 90 para adelante son los gobiernos de la postdictadura. Entonces, estas políticas se mantienen y se profundizan en los gobiernos democráticos. No son el voucher, si bien se crea por la dictadura militar, alguien podría decir, bueno, ahora hay gobiernos democráticos, entonces van a poner fin a esa política. No, se mantiene. El año 90, el sistema público tenía 1.600.000 estudiantes. Al año 2017, aproximadamente 1 millón. Entonces se perdieron 600.000 estudiantes en poco más de 10 años, 17 años. Bajó la matrícula en un 32%. En su contraparte, ¿cuál es la escuela que crece? En la escuela privada. En la escuela privada, cierto que aumenta gradualmente su cantidad de matrícula y por tanto, si aumenta su matrícula, ¿qué aumenta? La cantidad de voucher que recibe. Y por tanto, si la escuela pública reduce su matrícula, lo que hace es reducir su financiamiento. Entonces la escuela pública se va desfinanciando y se va reduciendo y vamos teniendo un sistema educativo mayoritariamente privado, ¿sí? De gestión privada con dueños privados. Lo mismo ocurre con la cantidad de establecimientos. Ahora, anteriormente señalaba la referencia a la matrícula, ¿no? Ahora veamos los establecimientos. Acá en la curva de la escuela municipal eran más de 6.000 en el año 2000 y se han ido reduciendo. En su contraparte, las escuelas particulares subvencionadas, las que reciben voucher, van aumentando cada vez más. En los últimos años en Chile se han cerrado más de 500 escuelas. ¿Por qué? Porque no son financiables, así de simple. Entonces se va reduciendo la matrícula y se van reduciendo, cerrando escuelas, se cierran escuelas. Escuelas que están en espacios urbanos, en la capital, en Santiago, como escuelas que están en contextos rurales, también se cierran, ¿sí? Producto de la política del voucher. Entonces, la primera consecuencia señalaba es la privatización, reducción de la escuela pública. Si ustedes se fijan, esto es importante, ¿no? Que quisiera reforzar esta idea. Las políticas del voucher operan a largo plazo. Se instalan este año y van a tener un efecto en 10, 15, 20 años, porque los procesos de traslado de matrículas hacia las escuelas privadas son lentos. Entonces, seguramente si estamos en un debate nos van a decir es que esto no va a ocurrir ahora inmediatamente. Van a pasar 2, 3 años, pero su objetivo es un objetivo estratégico de una transformación estructural en el mediano y largo plazo. Son políticas que generan transformaciones estructurales en ese sentido. La segunda consecuencia es lo que yo denominé anteriormente como la ghettificación, es decir, clasificar a los estudiantes en grupos distintos, ¿no? En Chile la educación, básicamente con las políticas del voucher, uno la puede clasificar en 3 tipos de educación. La escuela que es totalmente privada, se financia con recursos exclusivamente de las familias. El Estado no le entrega ningún aporte. Es educación pagada. En Chile estudia el 7,5% de los estudiantes en ese tipo de escuela al año 2014. Esas escuelas son carísimas. Estudian los hijos de la élite. Son escuelas que yo hice la transformación, espero que esté correcta, ¿no? Aproximadamente un peso chileno equivale a 214 pesos chilenos. Y si uno toma la variable de la escuela pagada, para ingresar a una escuela privada, hay escuelas privadas que cobran más de 24.000 soles, solo para ingresar a estudiar, 24.000 soles. Y cobran mensualmente, ¿cierto? 3.270 soles, que equivale a 700.000 pesos chilenos. Entonces, todos los meses esas familias pagan 3.270 soles cada mes para que su estudiante estudie ahí. Esa es la escuela pagada, que no recibe voucher.
no recibe voucher. Tenemos en la segunda dimensión las escuelas que sí reciben voucher, que son mayoritariamente escuelas privadas. Acá la escuela chilena también recibe voucher, la escuela pública, municipal y la escuela privada particular subvencionada, ¿sí? Ese tipo de establecimientos reciben, por tanto, dos tipos de ingresos en Chile, que es lo que se denomina la subvención del Estado, es decir, el voucher. El voucher en Chile el año 2014 equivalía a 60.000 pesos. Si lo transformamos al solar, al, al, al sol, equivale a 280 soles mensuales. Entonces el Estado por un estudiante le paga al privado 280 soles. Pero esa escuela, junto con recibir el voucher del Estado, también le cobra a la familia, ¿sí? Genera un aporte de la familia, que en el caso chileno podía ser ese cobro, porque no estaba regulado, podría ser que la familia pagara 100 soles mensuales o hasta 500 soles mensuales. Entonces la escuela privada recibía los 280 soles que le entregaba el Estado, más los soles que debía pagar la familia, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, bajo esa lógica, esa escuela privada tiene dos tipos de financiamiento: el aporte de la familia más el aporte que entrega el Estado. Fundamentalmente son las escuelas privadas las que operan con esa lógica. Y tenemos la tercera modalidad, que es básicamente la educación gratuita. ¿Dónde se entrega educación gratuita? En las escuelas públicas. Entonces la escuela pública solamente en el caso chileno recibe la plata del voucher, que son los 280 soles. Entonces, si ustedes se fijan, lo que genera esto es que vas a tener escuelas que tienen mayor financiamiento, que van a ser estas escuelas privadas con aporte del Estado, del voucher, más el aporte de las familias, y en su contraparte vas a tener las escuelas públicas, gratuitas, ¿cierto? Que solamente se financian con el voucher porque no le cobran a las familias, ¿sí? Porque se entiende que la educación es un derecho y que por tanto las familias no tienen por qué pagar por la educación, y hay familias que no tienen posibilidades de pagar por la educación. Sin embargo, esa escuela recibe menos financiamiento, y tener menos financiamiento significa que las condiciones materiales de la escuela son muy deterioradas. No hay financiamiento para pintar las escuelas, no hay financiamiento para que exista calefacción en las escuelas, no hay buena alimentación en la escuela. Entonces, cuando hablamos de que tiene menos financiamiento, se traduce en cuestiones muy concretas, ¿no? Si nosotros analizamos ahora dónde están dónde están nuestros estudiantes en Chile producto de esta segmentación. Si dividimos a la población chilena en quintiles, en 5 grupos según su nivel socioeconómico, tenemos que el grupo socioeconómico bajo y medio bajo, esas familias tienen el 80% de sus hijos están en las escuelas públicas gratuitas, son las municipales. Entonces, el sector medio y medio alto de la sociedad chilena envía a sus estudiantes a las escuelas privadas con financiamiento del Estado, que reciben voucher, y esas familias también pagan. Ahí está entre el 61% y el 89% que va es el medio alto. Si ustedes se fijan, el último tramo, los sectores más altos, los más pudientes, ninguno de ellos va a la escuela pública. Sus hijos prácticamente no van a las escuelas privadas, sino que van a las escuelas fundamentalmente pagadas, esas caras que yo les mencionaba anteriormente, que cobraban más de 3.000 soles mensuales, ¿no? Entonces, ¿qué ha significado la política del voucher? Que los sectores de nuestra sociedad en Chile, según sus condiciones socioeconómicas, van a un tipo de escuela u a otras. Entonces, los sectores más bajos, más desfavorecidos, están obligados a ir a las escuelas públicas porque no pueden pagar. Los sectores que están medios, un poco profesionales, quizás van a otro tipo de escuela, y los sectores pudientes van a otro tipo de escuela. Entonces, esto es lo que hemos denominado como la guetificación. Las escuelas con la política del voucher van agrupando a estudiantes según sus condiciones socioeconómicas, ¿sí? Y segregan a nuestros estudiantes según su capacidad. Entonces, una escuela para ricos, una escuela para no tan ricos y otra escuela para pobres. Y eso es la contradicción, es
todo lo inverso a lo que es una escuela pública, a lo que es entender que la educación es un derecho humano fundamental, en donde la escuela no tiene que diferenciar según las capacidades económicas de las familias, de nuestros estudiantes, sino que la escuela, cual sea esta la capacidad económica de las familias, tiene que entregar las mejores condiciones para sus estudiantes, para sus niños y niñas. Y por tanto, la política del voucher genera todo lo contrario, segregación y segmentación. Esto lo que les muestro acá es lo que ocurría, son datos muy actualizados, son del 2014, así están agrupados los estudiantes en el caso chileno. Ahora bien, la tercera consecuencia que yo les mencionaba tiene que ver con la crisis de la calidad educativa. Aquí yo les quiero mencionar 4 estudios que son muy relevantes. Lo primero, que hay un estudio del 2003 de unos investigadores de la Universidad de Cornell de Estados Unidos. Ellos estudiaron cuál había sido el efecto del voucher en Chile desde 1990 hasta el 2003. Y se preguntan, bueno, ¿el voucher y la competencia ha mejorado los resultados de aprendizaje? ¿Ha mejorado la calidad en el caso chileno? Y ellos argumentan en ese estudio que no hay evidencia de que el traspaso de los estudiantes que están en escuelas públicas, que se van a las privadas que reciben voucher, genere mejor rendimiento. Son categóricos. No hay evidencia de que la competencia, de que el voucher genere mejor calidad de la educación. No hay. Eso es categórico en su estudio. Lo que sí hay, señalan ellos, es que las escuelas privadas van a tener mejores posibilidades de competir porque lo que hacen es seleccionar a sus estudiantes. ¿Cómo la escuela privada selecciona al estudiante? En primer lugar, lo selecciona según su capacidad económica. Porque si yo soy una escuela privada y voy a cobrar una mensualidad, imaginemos que yo voy a cobrar, qué sé yo, 500 soles y el Estado me va a financiar 300 soles, bueno, la familia tiene que pagar 200 soles, la diferencia. Si la familia no puede pagar esos 200 soles, no va a enviar a sus estudiantes a esa escuela. Por tanto, la escuela privada selecciona a los que pueden pagar, van a esa escuela. Selecciona según el rendimiento académico de los estudiantes. Y así sucesivamente. Eso es lo que hace el voucher, demuestra este estudio, pero no hay evidencia que genere mejor calidad. Eso después, en un estudio del 2003, el 2009, la misma UNESCO, la UNESCO, tiene una afirmación que es muy fuerte sobre la política del voucher y la calidad de la educación. Dice, Chile es un país donde los resultados del aprendizaje son decepcionantes. Pese a que se le puede mencionar como modelo en la reforma de gobernanza relativa a la elección de la familia y las competencias, que es el voucher, las escuelas privadas subvencionadas por el Estado no logran mejores resultados que las escuelas públicas, una vez que se han efectuado las rectificaciones correspondientes para tener en cuenta el estatus socioeconómico del estudiante. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo un estudiante que viene de una familia de un grupo socioeconómico A y tomo a otro estudiante que también comparte ese grupo socioeconómico, pero el estudiante A va a una escuela pública, el estudiante B va a una escuela particular subvencionada, la UNESCO dice, si es el mismo estudiante, lo ponemos en 2 escuelas distintas, la escuela privada no genera mejores resultados. ¿Sí? Eso es lo que en el fondo está diciendo. Entonces, esa afirmación es muy relevante porque lo que hacen los neoliberales es generar comparaciones entre las escuelas privadas y las escuelas públicas para decir que la escuela privada que recibe voucher es mejor, pero no hacen comparaciones entre condiciones de los estudiantes que son distintas. Es como comparar una pera y una manzana. Si yo quiero comparar la calidad de una manzana, lo que tengo que hacer es tomar 2 manzanas y decir, mira, esta manzana tiene este color, tiene este tamaño, etc. Pero yo no puedo comparar factores distintos. Ellos comparan escuelas en generales, públicas y privadas, pero niegan las condiciones con las cuales llegan esos estudiantes, que son estudiantes que tienen mejores condiciones económicas, mejores condiciones culturales, porque si yo tengo una mejor condición económica, mi hijo en su casa tiene una biblioteca, mi hijo tiene un computador, y resulta que el hijo de la otra familia no tiene una biblioteca, no tiene un computador, sus papás no saben leer, sus papás no fueron a la universidad, y esos estudiantes llegan a la escuela. Entonces, eso es lo que advierte la UNESCO, ¿sí? Cuando hacemos el criterio de corrección a la hora de comparar. Un tercer informe que es relevante, para ya ir terminando, tiene que ver con el informe que la misma OCDE, la OCDE, el 2014 señaló, en donde señalaba que la política del voucher hacía que la educación chilena está influenciada por una ideología
que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado. Y agregaba que una mejora educacional guiada por el consumidor, es decir, por las familias que eligen, es la manera más democrática de llevar adelante cambios. También vuelven a insistir, no hay evidencia de que tal sistema de supervisión funcione y aún más, dice la misma OCDE, se observan que hay falencias. Y finalmente hay un estudio chileno, yo les mencioné este estudio en Estados Unidos, la universidad, lo que ha dicho la UNESCO, lo que ha dicho la OCDE, y acá en Chile la Universidad de Chile hizo un estudio en el 2014 muy interesante porque se planteaba también esta misma discusión, ¿no? En definitiva, lo que hizo ese estudio es comparar los grupos socioeconómicos y las escuelas en las cuales estudiaban. Porque el gran mito, insisto en esto, que se quiere instalar es que la escuela genera mayor calidad, la escuela privada, que la escuela pública y por tanto hay que financiar a la escuela pública con la política del voucher, ¿sí? Lo que hace este estudio es señalar claramente que a iguales condiciones sociales de los estudiantes que reciben, dice, la afirmación es la siguiente. En definitiva, dice, a iguales condiciones sociales de la comunidad que es recibida en un establecimiento, siempre es el colegio público el que produce mejores resultados a igual nivel de inversión. ¿Se entiende, no? Tengo un estudiante, el mismo ejemplo anterior, tengo un estudiante que tiene un grupo socioeconómico, que va a una escuela pública o una escuela privada. ¿Cuál es la que genera mayores aprendizajes? ¿Qué escuela genera mayor calidad de la educación? El estudio ratifica que es la escuela pública, ¿sí? No es la escuela privada. Entonces, si esa es la conclusión central, el estudio señala en ese sentido hacia dónde el Estado debe poner el financiamiento. Si estamos señalando que la escuela pública es la que genera mejoras en la educación, ¿cierto? El estudio es muy claro al señalar que si eso estamos demostrando la evidencia científica, lo que se le debe exigir al Estado no es que financie la escuela privada con voucher, porque la mejor escuela es la escuela pública, que atienda a los estudiantes con mayores dificultades socioeconómicas. Entonces el Estado lo que debe financiar es a la escuela pública y aumentar el financiamiento de la escuela pública, porque esa es la manera de mejorar la calidad de la educación, dándole más soporte a la escuela pública, ¿sí? Ese estudio es muy relevante en ese sentido, porque si queremos mejorar la calidad de la educación, hay que financiar la escuela pública, porque ahí se genera mejoras experiencias de educación y de enseñanza. Y no es la política del voucher, entonces, lo que debe seguir el Estado. Finalmente, he hablado mucho ya, pero finalmente este es algo relevante, que las políticas del voucher lo que hacen también como una cuarta consecuencia es que abren espacios de enriquecimiento de sectores privados, de empresarios de la educación. En el caso chileno, la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿a quién está financiando el Estado hoy en día? Con fondos públicos, con fondos de todos los chilenos. ¿A quién va a financiar el Estado peruano cuando decida que le va a entregar fondos públicos a los privados? En el caso chileno, del 100% de los vouchers, el 55% de los vouchers iban a manos de privados. La mayor cantidad de fondos públicos van a manos de privados, no del sector público. Y cuando hablamos de privado, eso significa que son sectores absolutamente empresariales que se enriquecen con esos fondos públicos. Nosotros sacamos un estudio el año pasado que señalaba que los dueños de estos colegios, que se financian con los aportes de las familias más los aportes del voucher público, llegaban a tener en el caso de Chile, identificamos más de 20 dueños de colegio que tenían más de 600.000 soles anuales como sueldos que ellos se ponían y se los cargaban a la subvención del sistema escolar. Eso equivalía a que muchos de ellos tenían 110.000 soles como su sueldo mensual. Es decir, yo soy dueño de una escuela privada, recibo estudiantes, ¿cierto? El Estado me pasa el voucher, lo financio, y yo como dueño de esa escuela privada digo, bueno, por administrar esta escuela, que es una responsabilidad muy grande, yo me voy a fijar un propio sueldo. Eso en la legislación chilena está permitido.
Yo digo, yo me voy a fijar un sueldo, un salario, yo mismo, no me lo va a fijar el Estado, yo me lo voy a fijar, y en realidad la responsabilidad es tan grande porque estoy prestando el derecho a la educación, y yo me fijo un sueldo que en el caso chileno tenemos muchos casos, lo denunciamos el año pasado, que son 110.000 soles mensuales que equivalen a más de 20 millones de pesos. Eso es posible con la política del voucher. O sea, abre procesos de enriquecimiento de privados de manera brutal con fondos públicos. En resumen, y ahora sí que termino, ¿qué produce el voucher? Primero, pobre calidad de la educación. O sea, no, ellos van a seleccionar estudiantes según su capacidad económica, pero eso no genera mayor calidad de la educación. Las escuelas públicas, donde están nuestros estudiantes que tienen mayores necesidades, donde están esos maestros y maestras que entregan lo mejor de sí para educar a esos estudiantes, siempre generan mayor rendimiento académico y mejor experiencia formativa. Eso está demostrado en el caso chileno. Que lo ocultan ideológicamente es otra cosa, que lo van a negar es otra cosa, pero la evidencia científica señala eso. Segundo, el voucher genera crisis de la educación pública, se desfinancia la educación pública, se eliminan escuelas, se cierran escuelas y por tanto va a comenzar a florecer cada vez la escuela privada que recibe el voucher. Tercero, el voucher genera segregación socioeconómica, divide y por tanto reproduce y profundiza las desigualdades sociales. Si los países, en el caso chileno, ya es desigual socialmente, la escuela lo que hace es reproducir esa desigualdad y ampliar esa desigualdad. La escuela es totalmente lo contrario a lo que los neoliberales nos dicen, que la escuela va a permitir mejores niveles de igualdad social. Eso es falso, porque la escuela en el caso chileno, con el voucher, reproduce, profundiza la desigualdad porque agrupa a estudiantes según sus capacidades económicas, y eso genera un efecto nocivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje porque los estudiantes no interactúan entre sí en lo que se denomina el efecto par como un factor o una variable que mejora la enseñanza. Y lo quinto, que genera prácticas de enriquecimiento de privado con fondos de todos los chilenos. Con fondos podría ser perfectamente de aprobarse el proyecto, que esperemos que no ocurra en el caso de Perú, que no caminen por este derrotero que digamos, es muy gravoso y nefasto en el caso chileno. Con recursos de todos los compatriotas se enriquecen privados a costa de la educación, que son cuestiones que también que están claramente demostrados en el caso chileno. Bueno, lo dejo hasta ahí, Alfredo, para que podamos conversar, responder algunos comentarios, intercambiar sobre lo que se ha expuesto. Muchas gracias. Quizás me demoré mucho más de la media hora, parece, pero quería entregar esos antecedentes últimos que eran relevantes. Muchas gracias, Eduardo. Definitivamente ustedes están vivenciando prácticamente desde el golpe militar esta implementación de esta política neoliberal y qué mejor que hayan vivenciado en carne propia este retroceso, ¿no? Que definitivamente ocasiona los vouchers educativos, que es lo mismo que el congresista Cabero de Avanza País en nuestro país pretende aprobar a través del Congreso de la República. Sin lugar a dudas, los vouchers educativos, como tú lo has indicado a manera de conclusión, obviamente no son un adelanto ni una mejora a la calidad educativa, no, como dicen ellos, no reducirá la brecha de infraestructura, jamás. Y actualmente, como he manifestado, estamos en 153.000 millones de déficit de infraestructura, que significa más o menos el 12% del PBI. Y esto no lo va a reducir entregando recursos económicos a la entidad privada. Y lo que definitivamente va a realizar es el enriquecimiento de unas pocas empresas. En nuestro país se ha hecho un estudio de las empresas privadas o en todo caso de las instituciones educativas privadas de bajo costo, ¿no? Donde hay la posibilidad de que los padres de familia puedan pagar un promedio de $100 mensuales. Y por eso se han creado los colegios Innovas y otros consorcios en ese marco. Entonces, allí también va a generar el proceso de discriminación, de exclusión, de marginación y todos los vicios que definitivamente no genera la escuela pública. Por eso que
debemos empezar un amplio debate y hacemos un llamado a las maestras, maestros, padres de familia y auxiliares, porque después de la pandemia no hemos hecho un análisis de qué sistema educativo queremos, cómo debemos de transformarlo, y al contrario, aquellos que nos imponen las políticas neoliberales definitivamente pretenden sorprendernos con estos aspectos. Entonces, vamos a dar lectura, Eduardo, a las interrogantes que han hecho nuestros amables seguidores, ¿no? Esperemos que, así como hoy, sigamos en este tipo de eventos, porque además también se pretende trabajar el tema de la municipalización en nuestro país. Janet Calderón Arias es dirigente del Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, felicita, indica lo siguiente, ¿no? Excelente testimonio, gracias. Mi pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo afectó el trabajo de los maestros contratados? Eh, a ver si habría otra pregunta más. Jorge Saldaña del Águila indica su interrogante, ¿cuál debe ser la postura del magisterio? Obviamente, la postura del SUTEP, si la educación tipo de voucher educativo incentiva la educación privada y abandona, prácticamente nosotros decimos que va a ser la sepultura, ¿ya?, de la escuela pública, va a generar despidos, va a generar reducción de contratados, etcétera, etcétera. Obviamente nosotros tenemos que defender la escuela pública gratuita de calidad universal e inclusiva, y definitivamente debemos de rechazar este proyecto de ley de voucher educativo. Entonces, con esas dos preguntas, Eduardo, tienes el uso de la palabra. Gracias, Alfredo. Agradecer los comentarios, la pregunta de Janet, que me parece muy importante lo que ella formula. Las políticas del voucher van a estar, en el caso de Chile, vinculadas directamente a las condiciones de trabajo y de salario del magisterio. Eso fue desde su origen, y en la década de los 80 y posteriormente, con los años, se fue profundizando la vinculación, ¿sí? ¿Cómo opera este vínculo? En primer lugar, bajo el principio de que las escuelas se financian según la demanda de los estudiantes y por tanto el Estado entrega el voucher según la captación de estudiantes. En el fondo es eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en términos prácticos con aquello? Si yo tengo una cantidad de estudiantes en una escuela, tengo 10 maestros y maestras, ¿sí? Y resulta que el financiamiento, el sueldo de esos maestros y maestras, en el caso de Chile, se paga vinculando la subvención escolar, ¿sí? El voucher de la escuela. Si la escuela en este caso reduce su matrícula porque esos estudiantes se van a una escuela privada, con el voucher del Estado se van a ir a una escuela privada, lo que ocurre es que se necesitan menos profesores y profesoras para esa escuela, porque ya no tengo tantos estudiantes que atender, ¿sí? Y esa reducción de la matrícula, esa variación en el mercado de la oferta y la demanda, va a significar que a los maestros, en primer lugar, en el caso chileno, se le reducen sus horas de contrato. En el caso de Chile, nuestra jornada de trabajo máxima a la semana son 44 horas. Entonces, si tengo menos estudiantes que atender, voy a reducir los contratos de horas de los maestros y las maestras. Ya no necesito un profesor de 44 horas, lo necesito por 30 horas. ¿Qué significa eso? Que es media jornada menos, y por tanto es medio salario menos. Y eso es lo que ocurre acá. Y también está la posibilidad, y ocurre, que cuando las reducciones son más drásticas, los profesores y las profesoras son despedidos como efecto de aquello, ¿sí? Entonces, el voucher se vincula directamente a la capacidad, a la estabilidad laboral. Esa estabilidad se va a ver modificada si es que efectivamente hay modificaciones en las matrículas de los estudiantes que tiene la escuela, porque la escuela se financia con el voucher de los estudiantes. Y si no hay estudiantes, no se financia la escuela, no se financian los maestros. En el fondo es eso.
Y el segundo efecto es que se han inventado desde hace unos 20, 25 años, se comenzaron a introducir bonos salariales vinculados a los desempeños de las escuelas. Entonces los maestros pueden aumentar sus salarios en circunstancias que esa escuela, que está en competencia con otra escuela, tiene mejores rendimientos. Y esos aumentos de salario dependen del voucher, ¿sí? De la cantidad de estudiantes que se tienen, también, etcétera, etcétera. Entonces el voucher se va a vincular directamente al profesorado en dos dimensiones, en las condiciones de estabilidad, despido, reducción de jornada o a través de sus salarios. Entonces hay una vinculación muy, muy directa. Por eso es que es muy buena tu pregunta, porque me permite exponer este tema que no estaba en mi presentación y que creo que es bueno también agregarlo, ¿no? Y sobre cuál debe ser la postura del magisterio, bueno, creo que Alfredo ha sido muy claro con la posición que ustedes tienen. Nosotros como organización sindical acá en Chile tenemos la misma postura de ustedes. Nosotros somos defensores de la educación entendida como un derecho humano fundamental. Entender la educación como un derecho fundamental es oponerse frontal y radicalmente a que la educación sea entendida como un negocio y como un consumo. El voucher es la concepción neoliberal de la educación. Y por tanto nosotros estamos en contra de la política del voucher, hemos levantado una lucha permanente, sistemática, hemos creado propuestas alternativas de financiamiento de la educación, porque entendemos que esa lógica ha llevado a la crisis radical de la educación pública. O sea, imagínense ustedes, en los años 80 teníamos prácticamente el 78, el 80% de los estudiantes de la escuela pública. Hoy tenemos el 33% de nuestros estudiantes en la escuela pública. En Chile, en todos los niveles de la educación, en lo que se denomina preescolar, la educación escolar y la educación superior, en todos los niveles, la matrícula es mayoritariamente privada. Y la escuela pública está en el suelo, no existe. Y eso no es, insisto, producto de que lo público sea malo. Eso es producto de las políticas del voucher. Por tanto, nuestra postura es de absoluto rechazo al voucher acá en Chile, al igual como ustedes allá en Perú. Y ese rechazo se funda en que nosotros creemos que la educación es un derecho fundamental y la educación como derecho fundamental humano solo se puede garantizar a través de un sistema público, no a través de un sistema privado. Sí, Eduardo, muchas gracias. Obviamente, saludamos a todas las bases del país que están siguiendo la transmisión vía Facebook, vía YouTube y vía Twitter, y sumamente importante, no solamente padres de familia, maestros, maestras, auxiliares, sino definitivamente, seguramente, las autoridades del Ministerio de Educación, los congresistas, esperemos que tengan a bien y definitivamente rechazar este proyecto de ley y sea realmente archivado. Uno de los aspectos que siempre han planteado las autoridades, nunca han tenido voluntad política para mejorar el presupuesto para el sector educación, para el sector salud. Por eso que estamos luchando permanentemente, hemos luchado por un cambio de la Constitución en su artículo 16 para que el Congreso apruebe no menos del 6% del PBI. Lastimosamente, no hemos encontrado esa voluntad y esperemos de que este año se apruebe el 6% del PBI, pero no para que vaya a los destinos del voucher educativo, sino realmente para reducir las brechas de infraestructura, para comprar equipamiento para nuestros estudiantes, para brindarle condiciones adecuadas, idóneas de aprendizaje y de trabajo para cada uno de nosotros. En ese sentido, agradecemos infinitamente. Sin lugar a dudas, los vouchers educativos significa la privatización, convierten a nuestros estudiantes prácticamente en mercancías y a la escuela, a la educación prácticamente en un mercado. Y sin lugar a dudas, reduce la escuela pública y nosotros defendemos la escuela pública, que además es una conquista universal de las grandes mayorías postergadas por muchos años. Por lo tanto, nosotros
vamos a, nosotros vamos a, hemos convocado una medida de lucha el día jueves 25 de mayo. Vamos a realizar una movilización nacional al Congreso de la República exigiendo el archivamiento de este proyecto de ley que definitivamente atenta a la escuela pública. En nuestro país, por ejemplo, son 8 millones de estudiantes y en plena pandemia, 200 millones de estudiantes, 200.000 estudiantes de la escuela privada han pasado a la escuela pública. Entonces, esa es nuestra realidad y vamos a leer un par de preguntas más para que un poco dar respuesta a estas inquietudes sumamente importantes y además seguiremos haciendo diversos eventos de esta naturaleza. Los compañeros del SUTE Lima Provincias que hoy día están en la ciudad en el sur, ¿no? Se indican lo siguiente. ¿En qué nivel se generó la competencia entre la escuela pública y la privada desde la aplicación de este sistema en Chile? No sé si habrá otra pregunta más. O en todo caso, Eduardo, sobre esta pregunta, por favor, adelante. Sí, la competencia acá se generó a nivel del sistema escolar que nosotros denominamos básico y medio, ¿sí? Que podría ser algo así como la primaria y la secundaria. El sistema escolar en Chile tiene 4 niveles, que el preescolar, que es hasta los 6 años, la educación básica, que parte en primero básico, que es de primero hasta octavo. Hay una reforma que se aplicó que va a comenzar en séptimo, pero dejémoslo así en general, de primero hasta octavo, es decir, desde 6 años hasta aproximadamente los 13, 14 años. Esa es la básica, y el nivel de educación secundaria, que acá se denomina nivel media, es de los 14 hasta los 18. El voucher aplica desde los 6 hasta los 18 años, por tanto, en todo el sistema escolar mayoritario, que es primaria y secundaria. En todos esos niveles se implementa. Y ahora hay una reforma que intentó sacar el anterior gobierno de Piñera, de derecha, de llevar el voucher al nivel preescolar. Y eso se está discutiendo también en el Congreso. Entonces acá lo que se está buscando es profundizar y ampliar el voucher a niveles, aunque no estaban regulados, como el preescolar. Pero en esos dos niveles se implementa derechamente el voucher desde su origen, compañeros del SUTEP de provincia. Desde su origen fue así, en todo el grueso del sistema escolar. Gracias, Eduardo. La compañera Julia Nelly Rodríguez hace la siguiente interrogante. ¿Con este sistema voucher mejoró el sueldo de los maestros en las escuelas privadas? Adelante. No, no, absolutamente nada, porque el voucher, desde ese punto de vista, es solo el voucher es la política para financiar la escuela según la demanda que tiene, pero no se vincula al aumento del sueldo. Acá el aumento del sueldo en el caso chileno se reguló en lo que se denominó la carrera profesional docente, que fue una ley que se sacó recién el 2015, que fue muy resistida también por el profesorado chileno, porque generó aumentos de sueldo básicamente a través de competencia en pruebas estandarizadas individuales. Pero el voucher no implica aumentos de sueldo en Chile en ninguna dimensión. Sí, Eduardo, una interrogante. En toda esta situación, ¿en qué condiciones queda el gremio frente al impulso mayoritario de las entidades privadas, ¿no? Teniendo en cuenta que las instituciones educativas obviamente no brindan beneficio. Entonces, eso es una interrogante y un poco para reflexionar con el público. Desde el neoliberalismo se nos ha impregnado en la mente una concepción de que lo privado es mejor que lo público. Tú, habiendo vivenciado esa experiencia de la implementación neoliberal, ¿cuál sería tu conclusión sobre esta introducción en el cerebro del paradigma neoliberal de que lo privado es mejor que lo público? Bien, Alfredo. Sobre lo primero, sobre los profesores que están en escuelas, ¿cierto?, con voucher, en escuelas privadas, eso ha generado un impacto en la organización.
Es una pregunta interesante porque en nuestro caso, los profesores y las profesoras que trabajan en escuelas privadas con voucher están regulados sus derechos en un marco legal distinto a aquellos que están en escuelas públicas, que son las del Estado, las municipales. Entonces, los profesores y las profesoras que están en las escuelas privadas con voucher, hoy en día prácticamente corresponde al 50% de la fuerza de trabajo. Entonces tenemos al profesorado en Chile dividido en los profesores que están en las escuelas públicas y los profesores que están en las escuelas privadas con voucher. Y esa división se expresa en que hay cuerpos legales con derechos que son distintos. Y también los profesores que están en las escuelas privadas con voucher prácticamente no tienen organización. Entonces, hoy día nuestra organización, que es el Colegio de Profesores, es fundamentalmente una organización que agrupa al magisterio de las escuelas públicas. Y las escuelas que están los maestros que están en escuelas privadas crean sindicatos, pero son sindicatos locales por escuela, pero no son organizaciones de carácter nacional. Por tanto, esos maestros y maestras son los que mayor precarización y mayor explotación laboral sufren. Entonces es una cuestión que es muy, muy relevante, porque el voucher y los profesores que están en esas dimensiones, en el caso chileno, tienen menos derechos, son más explotados, etcétera, 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 y sus organizaciones son muy débiles y son muchos, muchos, producto de la privatización. Y sobre lo privado mejor que lo público, bueno, nosotros acá en Chile creemos que es una afirmación que es absolutamente falsa. Nosotros creemos que hoy día lo público efectivamente, en el caso del sistema educativo chileno, es mejor que lo privado, y lo es porque las mismas investigaciones así lo señalan. O sea, las escuelas públicas, a pesar que tienen mayor carencia económica, material, de financiamiento, logra generar mejores aprendizajes que las escuelas privadas con voucher. Entonces generan mejor educación, porque en esas escuelas públicas, por lo general, las formas de trabajo pedagógico tienden a ser un poquito más democráticas, son más contextualizadas. Sabemos que no es tan simple eso, pero en las escuelas privadas opera como una empresa privada de cualquier cosa. Está el dueño del colegio y se impone, y por tanto no hay espacio de desarrollar otro tipo de pedagogía y otro tipo de educación. Entonces, evidentemente que esa es una afirmación de lo privado mejor que lo público, es muy ideológica, como tú señalabas, se intenta instalar, pero que en la práctica, en nuestra experiencia, no es así. Otra cosa, y que reflexiones sobre tu pregunta, ¿no? Acá en Chile se ha intentado instalar otra idea, que a lo mejor puede ocurrir allá, para que la consideren. Es que acá en los últimos años se comenzó a redefinir, a reescribir qué es lo público, ¿sí? Entonces acá en Chile se habla de que las escuelas privadas también son públicas. Y se dice, son públicas, dicen, porque reciben financiamiento del Estado, que es un financiamiento público. Entonces las políticas del voucher lo que hacen es generar una niebla, enredan todo, en donde nosotros históricamente sabemos que lo público, las escuelas públicas, ¿qué son? Son las escuelas de propiedad del Estado, son las escuelas estatales, comunes a todos los compatriotas. Entonces, como ahora el Estado con el voucher financia la escuela pública del Estado, pero también financia la escuela privada, ellos han instalado la idea de que todo aquello que recibe plata pública es público. Y las escuelas privadas, al recibir voucher público, son escuelas también públicas que el Estado debe promover. Entonces, ojo con esa discusión que se les puede presentar también. Sin lugar a dudas, Eduardo, los neoliberales, aquellos que apuestan por lo privado, siempre han rechazado y han tratado de reducir la inversión del Estado, pero después de la pandemia prácticamente han cambiado de parecer y que dan un valor adecuado al Estado, pero no para invertir en los derechos como salud y educación, sino principalmente para enriquecimiento y recuperar supuestamente las ganancias perdidas en plena pandemia cuando son ellos los que más han enriquecido. Una pregunta más, incluso en el país estamos en un proceso de nombramiento
de maestros, donde está prácticamente, se está ofertando 90.000 plazas aproximadamente para el proceso de nombramiento de los docentes en todas las áreas y en todos los niveles. Y acá hay una inquietud de Juan del Carmen Flores, ¿no? Dice, el voucher tampoco permite el nombramiento de los profesores. ¿Cómo es allá en Chile, Eduardo? No, tampoco lo permite. El voucher no se vincula con el nombramiento. Aquí en Chile no existen, digamos, concursos públicos nacionales. Lo que se hace, por ejemplo, es que si un profesor quiere trabajar, debe ir a las escuelas públicas, postular, y en las escuelas privadas con voucher, las particulares subvencionadas, en el caso chileno hay más de 800, miles de esas escuelas. Entonces los profesores van a cada una de las escuelas a presentarse para que le den trabajo sobre si es que hay una vacante. Y si entra a trabajar, digamos, la contratación depende de los propósitos que se tengan para el trabajo del año, que en este caso son dos. Cuando son tareas muy acotadas, son los profesores que acá denominamos a contrata con un plazo fijo, muy precario, o aquellos que ganan una titularidad en el cargo, que son los menos. Pero el voucher, el hecho de que tú estés en una escuela con voucher no asegura esa propiedad en el cargo bajo ningún punto de vista. Es más, lo que yo señalaba anteriormente, la política del voucher lo que genera es precarización en el trabajo, porque si bajan las demandas de estudiantes en las escuelas por la lógica de la competencia, está justificado, es legal despedir al profesor. Entonces, Alfredo Velázquez está en una escuela que tiene 500 estudiantes. Producto de la política del voucher, se redujo a 300. Necesito que el profesor Velázquez ya no trabaje más acá. Invoco a la causal de despido, que se modificó la matrícula, se va el profesor. Entonces está vinculado a la precarización del trabajo en la política del voucher. Genera inestabilidad en los puestos de trabajo, en los salarios y también, como se hablaba anteriormente, en la organización, porque divide el profesorado y por tanto destruye las organizaciones sindicales, porque vamos a tener profesores que están en una perspectiva de organización y otros profesores que están en otra organización porque trabajan en otras escuelas con otros marcos legales. Eso es lo que ha operado acá en Chile. Bueno, Eduardo, te agradecemos infinitamente. Sin lugar a dudas, reitero, el voucher educativo va a fragmentar al magisterio, es un atentado a la escuela pública, reduce, desconoce legítimos derechos, está en peligro la estabilidad laboral, el nombramiento, y por eso que es importante y hacemos un llamado a prepararnos, a trabajar con los maestros y auxiliares de educación a realizar una movilización nacional que está programada para el próximo jueves 25 en horas de la tarde a las 2 de la tarde y media para ir al Congreso de la República y exigir que este proyecto de ley del congresista Cabero sea realmente archivado porque no va a beneficiar a las grandes mayorías, sino al contrario, los va a postergar y a excluir, teniendo en cuenta que nosotros defendemos la escuela pública porque es un espacio que crea igualdad de oportunidades para todas y todos, sobre todo los postergados. Eduardo, tus palabras finales, agradeciéndote infinitamente y seguramente en los próximos días hablaremos ya de la municipalización. Infinitas gracias, Eduardo. Te damos los micrófonos para tu despedida. Saludarte y darte las gracias, Alfredo. Enviarle un saludo a toda la directiva nacional y de las distintas provincias del SUTEP, organización hermana del magisterio chileno. Enviarles un saludo con mucha fuerza, que enfrenten con mucha decisión, con mucha unidad, esta política que se le está intentando implementar, que es una política que va a profundizar la crisis de la educación en el Perú. Y lo digo muy responsablemente porque es lo que ocurrió en el caso chileno. Se profundiza la crisis. Y frente a estas políticas hay intereses, digamos, que están fuera de nuestros países. Son políticas que se mueven con el respaldo del Banco Mundial. No tengan la menor duda y por tanto la batalla que ustedes van a dar es durísima, pero cuentan con una organización que es muy representativa, que es muy fuerte y que tiene una definición sindical muy clara y creo que eso favorece las acciones que van a seguir desarrollando. Cuenten con toda nuestra solidaridad desde el caso chileno y disponibles para cualquier
espacio de intercambio y de apoyo que ustedes estimen pertinente de aquí en adelante frente a este u otros temas, compañero Alfredo. Así que mucha fuerza, unidad al SUTEP y a frenar el voucher que se les quiere imponer. Muchas gracias, Eduardo. De esta manera, compañeras y compañeros, estimados seguidores, felicitamos, reconocemos y valoramos este tiempo que nos han brindado y nos vemos el próximo martes a esta misma hora. Hasta otra oportunidad, estimado Eduardo. Existe una en estos tiempos de medias verdades y búsqueda de rápida satisfacción, ahora más que nunca hace falta un guía, un líder para una real liberación, que siente los cimientos con identidad y valores de las próximas generaciones, que forme almas fuertes, que cuestionen y que sueñen y construyan un mañana más justo y sin limitaciones. Maestro, el país te necesita para volver a creer en su voz. Maestro, el pueblo te necesita, combatir la ignorancia, siempre liberación. Maestro, el futuro te necesita, porque no puede parar la renovación. Maestro, el mundo necesita espíritus libres, conscientes de su gran valor. Maestro y maestra, la unión es nuestra fuerza, enfrentando la injusticia y la alienación, aprendiendo siempre con la mente abierta, esencia y vivo ejemplo de la evolución, porque eres la voz del pueblo que defiende su derecho a cultivar su espíritu y su corazón. Tu misión hoy es urgente, es progreso y esperanza, representas una historia y una nueva gran revolución. Maestro, el país te necesita para volver a creer